la hija de 2 meses del millonario y el oscuro secreto del médico. La mansión Hawthorne siempre había sido un símbolo de poder y prosperidad en la ciudad. Con sus puertas de hierro forjado, sus impecables jardines que se extendían por hectáreas y una imponente fachada que dominaba la colina más alta del exclusivo barrio, la propiedad representaba décadas de éxito empresarial. Richard Hawthorne, el patriarca de la familia, había construido un imperio desde cero. Empezó con una pequeña empresa tecnológica en el garaje de sus padres y mediante decisiones audaces y una impresionante visión de mercado, transformó ese modesto sueño en una corporación valorada en miles de millones de dólares. A sus 52 años, Richard lo tenía todo. Coches importados llenaban su garaje, obras de arte excepcionales adornaban sus paredes y su cuenta bancaria tenía más ceros de los que la mayoría de la gente podría contar en toda su vida. Pero nada de eso se comparaba con la alegría que sintió cuando, tras años intentándolo, su esposa Catherine finalmente se quedó embarazada. Se habían sometido a costosos tratamientos de fertilidad, habían consultado a los mejores especialistas del mundo y casi habían renunciado a su sueño de ser padres. Cuando la prueba de embarazo mostró 2 líneas, las lágrimas corrieron por sus rostros. No eran lágrimas comunes. Eran las lágrimas de quienes habían esperado, sufrido y finalmente presenciado un milagro. Durante 9 meses, Catherine fue tratada como una reina. Richard contrató a un equipo médico privado, nutricionistas, entrenadores personales especializados en embarazadas e incluso a un chef que preparó comidas equilibradas para garantizar que la madre y el bebé recibieran todos los nutrientes necesarios. Nada se dejó al azar. Cada ecografía era un evento celebrado. Cada latido del bebé se grababa y se atesoraba como un preciado recuerdo. Eligieron el nombre Emma, un nombre sencillo pero elegante que Catherine siempre había amado desde la infancia. La habitación de la bebé fue decorada por un famoso diseñador de interiores, con una temática de nubes y estrellas que creó un ambiente mágico y acogedor. Una cuna importada de Italia, móviles artesanales hechos por artesanos europeos, ropa infantil de las mejores marcas del mundo. Todo era perfecto. Todo estaba listo para la llegada de Emma. El día del parto llegó una soleada mañana de marzo. Catherine fue trasladada a la clínica más exclusiva de la ciudad, un lugar donde las habitaciones parecían suites de hotel de 5 estrellas, y el personal médico estaba compuesto por los profesionales más reconocidos del sector. El doctor Marcus Bellamy sería el responsable del parto. No era un obstetra cualquiera, era una leyenda de la medicina. Graduado de las mejores universidades, con especializaciones en Harvard y Johns Hopkins, el doctor Bellamy tenía una reputación impecable. Sus manos habían traído al mundo a cientos de bebés, muchos de ellos hijos de celebridades, políticos y magnates. Cobraba honorarios astronómicos, pero su tasa de éxito era imbatible. Los padres pagaban fortunas no solo por su competencia técnica, sino también por la seguridad y la tranquilidad que su nombre les brindaba. Richard había investigado a fondo antes de elegirlo. Leyó docenas de artículos científicos publicados por Bellamy
Asistió a sus conferencias en congresos médicos internacionales y habló con otros padres que habían sido sus pacientes. Todos dijeron lo mismo: el doctor Bellamy era simplemente el mejor. El parto transcurrió sin complicaciones. Catherine era fuerte y valiente, y tras 12 horas de parto, Emma llegó al mundo llorando a gritos, con sus diminutos pulmones llenándose de aire por primera vez. Pesaba 3 kilos y 400 gramos, tenía un cabello sorprendentemente oscuro para una recién nacida y los ojos más brillantes que Richard había visto jamás. Cuando abrazó a su hija por primera vez, sintió que su vida por fin tenía sentido. Todo el dinero, todo el éxito, todos los logros profesionales parecían insignificantes comparados con ese momento. Allí estaba el futuro, diminuto y perfecto, acurrucado en sus brazos. El doctor Bellamy felicitó a la pareja con su característica sonrisa profesional, esa sonrisa que transmitía confianza y competencia. Explicó que Emma estaba perfectamente sana, que todas las constantes vitales eran excelentes y que Catherine se había recuperado maravillosamente del parto. Programó citas de seguimiento y dejó instrucciones detalladas para el cuidado de la bebé. 2 días después, la familia Hawthorne salió de la clínica y regresó a casa, donde una enfermera privada ya los esperaba para asistirlos en los primeros días con su recién nacida. Las primeras semanas con Emma fueron una montaña rusa de emociones. Como todos los padres primerizos, Richard y Catherine soportaron noches de insomnio, aprendieron a descifrar los diferentes llantos de la bebé y se maravillaron con cada pequeño hito de su desarrollo. Cuando Emma abrió los ojos por primera vez y pareció verlos de verdad, Catherine lloró de emoción. Cuando la bebé agarró el dedo de Richard con su pequeña mano, sintió que se derretía. Fueron momentos sencillos, pero cargados de un profundo significado que ningún dinero podría comprar. La enfermera privada, una mujer con experiencia llamada Margaret, que había cuidado a docenas de recién nacidos a lo largo de su carrera, ayudó con la alimentación, el cambio de pañales y aconsejó a la pareja sobre las mejores prácticas para el cuidado infantil. Todo parecía ir a la perfección. Emma era una bebé sana que mamaba bien, ganaba peso adecuadamente y parecía desarrollarse como se esperaba. Las citas de seguimiento con el doctor Bellamy confirmaron que todo estaba bien. Examinó a Emma cuidadosamente, evaluó sus reflejos, midió su crecimiento y tranquilizó a sus ansiosos padres diciéndoles que su hija era un ejemplo perfecto de una bebé sana. Richard siempre salía de estas citas con un suspiro de alivio, agradecido en silencio por haber elegido al mejor médico disponible. Cuando Emma cumplió 2 meses, Catherine decidió hacer una pequeña celebración. Nada extravagante, solo los abuelos y algunos amigos cercanos. Contrató a un fotógrafo para capturar este primer hito en la vida de la bebé. Las fotos eran preciosas. Emma, vestida con un delicado vestido blanco, miraba a la cámara con sus curiosos ojos oscuros, mientras Catherine la sostenía con una sonrisa radiante. Richard estaba de pie junto a ella, con su mano protectora sobre el hombro de su esposa, el orgullo grabado en cada rasgo de su rostro.
Esas fotos serían un tesoro para siempre. Recuerdos preciosos de una época que parecía demasiado perfecta para ser real. Fue exactamente una semana después de esa celebración que todo empezó a desmoronarse. Catherine estaba amamantando a Emma cuando notó algo extraño. La bebé parecía irritable, no podía alimentarse bien y lloraba más de lo habitual. Al principio, Catherine pensó que era solo una fase, algo pasajero que pasaría. Pero con el paso de las horas, Emma se puso cada vez más nerviosa. Su fiebre empezó a subir ligeramente. Margaret, la enfermera, examinó a la bebé y sugirió que podría ser un cólico o un malestar gastrointestinal común en bebés de esa edad. Pero el instinto maternal de Catherine le decía que algo andaba mal. Esa sensación visceral que desarrollan las madres, esa profunda certeza de que algo no va bien con su hijo, la gritaba en su interior. Llamó a la consulta del doctor Bellamy a las 10 de la mañana. La secretaria, con voz profesional y ligeramente condescendiente, dijo que el doctor estaba en cirugía, pero que le devolvería la llamada lo antes posible. Catherine dejó su número y pasó las siguientes horas dando vueltas por la casa, con Emma en brazos, intentando calmarla sin éxito. El teléfono finalmente sonó a las 3 de la tarde. Era el doctor Bellamy. Catherine explicó los síntomas con voz temblorosa, intentando controlar el pánico que crecía en su pecho. El médico, con ese tono tranquilo y tranquilizador que se había ganado la confianza de tantos padres, dijo que probablemente no era nada grave, pero que, como precaución, Catherine debía llevar a Emma a la consulta al día siguiente para una exploración más detallada. Tenía una cita a las 9 de la mañana. Catherine le dio las gracias, pero pasó toda la noche despierta, observando cada movimiento, cada respiración, cada expresión facial de su hija, buscando señales de que las cosas estuvieran mejorando o empeorando. Richard, que había regresado tarde de una importante reunión de negocios, encontró a su esposa agotada y preocupada. Intentó tranquilizarla, recordándole que el doctor Bellamy era el mejor y que todo estaría bien, pero incluso su voz sonaba menos convincente de lo habitual. A la mañana siguiente, llegaron al consultorio médico 15 minutos antes. La sala de espera era lujosa, con suaves sillones de cuero, revistas de decoración y paternidad ordenadas sobre las mesas de centro y música suave a bajo volumen. Otros padres esperaban con sus bebés, algunos con aspecto tranquilo, otros visiblemente ansiosos como Catherine. Cuando finalmente los llamaron, el doctor Bellamy los recibió con su sonrisa profesional. Vestía una bata blanca impecable, su cabello canoso perfectamente peinado hacia atrás y ese aire de autoridad médica que inspiraba confianza instantánea. Tomó a Emma de los brazos de Catherine con movimientos expertos y delicados, colocó a la bebé en la mesa de exploración y comenzó una evaluación exhaustiva. Le tomó la temperatura, los oídos, la garganta, los ruidos pulmonares y cardíacos, examinó la fontanela y evaluó sus reflejos. Su rostro permaneció neutral, profesional, imposible de interpretar. Después de lo que parecieron horas, pero fueron solo 15 minutos, se volvió hacia los padres. Les dijo que Emma tenía una infección leve, probablemente viral, nada de qué preocuparse,
pero que necesitaba ser monitoreada. Le recetó medicamentos, dio instrucciones detalladas sobre la dosis y la frecuencia, y dijo que si los síntomas no mejoraban en 48 horas, debían regresar. Catherine sintió una mezcla de alivio y preocupación persistente. Alivio porque el médico no parecía alarmado. Preocupación porque su hija seguía sin estar bien. Richard, siempre práctico y orientado a las soluciones, preguntó si había algo más que pudieran hacer, si debían consultar a otros especialistas. Pero el doctor Bellamy les aseguró que no era necesario. Su experiencia le decía que se trataba de una afección leve que se resolvería con el tratamiento adecuado. Confiando en la experiencia del médico, regresaron a casa con la medicación y la esperanza de que todo se normalizara pronto. Pero las cosas no mejoraron. 48 horas después, Emma estaba aún más irritable. Apenas dormía, lloraba constantemente y su fiebre, aunque no era peligrosa, seguía elevada. Catherine le administró la medicación religiosamente a la hora exacta, pero nada parecía funcionar. Margaret también empezó a mostrarse preocupada, sugiriendo que quizás era hora de buscar una segunda opinión. Pero Catherine, criada en el respeto a la autoridad médica y confiando en la reputación del doctor Bellamy, dudó en cuestionar su juicio. Después de todo, este era el hombre que había ayudado a su hija a nacer sana y salva, el médico con décadas de experiencia y una reputación impecable. Seguramente sabía lo que hacía. Al quinto día después de la primera consulta, Emma comenzó a presentar nuevos síntomas. Le aparecieron pequeñas manchas rojizas en la piel, parecía tener dificultad para respirar y su llanto se volvió más débil, como si estuviera perdiendo energía. Fue entonces cuando Catherine finalmente dijo basta. No importaba la reputación del doctor Bellamy, no importaba cuánto hubieran pagado por sus servicios, necesitaba respuestas y necesitaba que su hija recibiera ayuda inmediata. Richard, al ver la creciente desesperación de su esposa y sus propias preocupaciones llegando al límite, accedió. Cogió el teléfono y llamó, no a la consulta del doctor Bellamy, sino a otra pediatra de renombre que un colega le había recomendado años atrás. La doctora Helena Reeves tenía una consulta exitosa al otro lado de la ciudad, y cuando Richard le explicó la situación con urgencia, ella les dijo que trajeran a Emma de inmediato. Haría espacio en su agenda porque la descripción de los síntomas la preocupaba. El consultorio del Dr. Reeves era diferente al del Dr. Bellamy, menos lujoso, más funcional, con paredes decoradas con coloridos dibujos infantiles hechos por jóvenes pacientes y un ambiente que priorizaba la comodidad sobre la ostentación. La doctora Reeves era una mujer de unos 40 años, con el cabello castaño recogido en una práctica coleta, gafas de montura sencilla y una sonrisa genuinamente cálida que inmediatamente tranquilizó a Catherine. Al tomar a Emma en brazos, había una delicadeza maternal en sus movimientos que parecía diferente a la eficiencia clínica del Dr. Bellamy. Comenzó su examen haciendo preguntas detalladas.
Quería saber sobre el parto, cómo se había desarrollado Emma en las primeras semanas, sobre la alimentación, los patrones de sueño, sobre la medicación que le habían recetado. Catherine respondió rápidamente, con la voz quebrada ocasionalmente por la emoción contenida. Richard le tomó la mano, apretándola en los momentos de tensión. El doctor Reeves examinó a Emma con meticulosa atención y a medida que avanzaba el examen, su expresión comenzó a cambiar. Frunció ligeramente el ceño, apretó los labios y cuando finalmente miró a sus padres, una seriedad en sus ojos aceleró el corazón de Catherine. El médico dijo con voz tranquila pero firme que Emma necesitaba ser hospitalizada de inmediato. Los síntomas que presentaba coincidían con una infección bacteriana grave, posiblemente sepsis, y el tratamiento prescrito previamente no solo era inadecuado, sino que había agravado la afección. Las palabras golpearon a Catherine como un puñetazo en el estómago. Hospitalización, sepsis. Eran palabras que ningún padre quiere oír asociadas con su bebé de 2 meses. La doctora Reeves explicó que la sepsis en recién nacidos era extremadamente grave y que cada hora contaba. Inmediatamente cogió el teléfono y llamó al hospital infantil, hablando rápidamente en jerga médica con el equipo de urgencias. Luego se volvió hacia sus padres y les dijo que una ambulancia estaba en camino y que ella misma los acompañaría al hospital para asegurarse de que Emma recibiera la atención adecuada en cuanto llegaran. Los siguientes días fueron una mezcla de terror y agotamiento. Emma ingresó en la UCI neonatal, conectada a cables y tubos que parecían absurdamente grandes para su diminuto cuerpo. Le administraron antibióticos potentes por vía intravenosa, le controlaron la temperatura y las constantes vitales constantemente, y un equipo de especialistas trabajó incansablemente para estabilizar a la bebé. Catherine prácticamente vivía en el hospital, negándose a separarse de su hija, excepto cuando se veía obligada a comer o ir al baño. Richard dividía su tiempo entre el hospital y las consecuencias prácticas de la situación, cancelando reuniones de negocios, delegando responsabilidades y haciendo todo lo posible para asegurar que Emma recibiera la mejor atención posible. Durante una de esas largas noches en el hospital, mientras Catherine dormitaba incómoda en una silla junto a la incubadora de Emma, Richard comenzó a hacerse preguntas que le rondaban la cabeza. ¿Cómo había sucedido esto? Se suponía que el doctor Bellamy era el mejor. Debería haber identificado una infección bacteriana grave. Era justo lo que su experiencia y pericia deberían haber detectado. ¿Por qué lo había diagnosticado erróneamente como una infección viral leve? ¿Por qué la medicación recetada había sido tan inadecuada? Richard no era médico, pero era un empresario exitoso porque sabía hacer las preguntas correctas y reconocer cuando algo no tenía sentido. Y nada en esta situación tenía sentido. Habló con la doctora. Reeves una mañana, cuando Catherine finalmente se convenció de irse a casa, ducharse y comer bien. Le preguntó directamente si creía que había habido negligencia médica. La doctora Reeves, eligiendo sus palabras con cuidado, como cualquier médico al hablar del trabajo de un colega,
Dijo que no podía llegar a esa conclusión con certeza sin revisar todos los historiales médicos, pero que los síntomas que Emma había presentado deberían haber alertado de inmediato a cualquier obstetra con experiencia. Sugirió, diplomática, pero claramente, que quizás Richard debería considerar obtener copias de todos los historiales médicos de Emma y posiblemente consultar a un abogado especializado en casos de negligencia médica. Esta conversación sembró una semilla en la mente de Richard que rápidamente comenzó a crecer. Era un hombre que había construido un imperio porque no aceptaba el fracaso, porque investigaba los problemas hasta encontrar respuestas, porque no descansaba hasta comprender completamente una situación. Y ahora, con su hija luchando por su vida en una UCI neonatal, necesitaba respuestas. Contrató al mejor bufete de abogados de la ciudad, especializado en casos médicos complejos. Los abogados se pusieron a trabajar de inmediato, solicitando formalmente todos los registros médicos relacionados con el nacimiento de Emma y la atención postnatal brindada por el Dr. Bellamy. También iniciaron una investigación discreta sobre el médico, su práctica, su historial y cualquier otra queja o demanda que pudiera haberse presentado en su contra. Lo que descubrieron en las semanas siguientes fue impactante de una manera que nadie podría haber predicho. El doctor Marcus Bellamy, el renombrado médico con credenciales impecables y una reputación impecable, no era quien decía ser. No del todo. Sus credenciales de Harvard y Johns Hopkins eran reales. Su licencia médica estaba vigente, pero había lagunas en su historial, periodos de tiempo que no se podían explicar por completo, y lo que era aún más inquietante, estaba surgiendo un patrón. Cuando los investigadores comenzaron a indagar más a fondo, contactando a otros padres que habían sido pacientes de Bellamy, encontraron historias inquietantemente similares. No muchas, no las suficientes como para crear alarma pública o atraer la atención de las autoridades médicas, pero sí las suficientes para formar un patrón al compararlas. Varias familias adineradas informaron que sus bebés habían desarrollado complicaciones inesperadas después del nacimiento, complicaciones que, según otros médicos, deberían haberse identificado y tratado antes. En cada caso, Bellamy había sido excesivamente tranquilizador, desestimando los síntomas preocupantes como normales, prescribiendo tratamientos inadecuados y, en general, creando situaciones en las que los bebés enfermaron más de lo debido antes de recibir finalmente la atención adecuada. Pero aquí estaba la parte verdaderamente oscura que descubrieron los investigadores.
A medida que los abogados de Richard indagaban más a fondo en la vida profesional de Bellamy, descubrieron inquietantes conexiones financieras. Bellamy tenía participaciones significativas en una red de clínicas especializadas en tratamiento infantil. No solo participaciones menores, sino inversiones sustanciales que le reportarían considerables beneficios. Estas clínicas ofrecían tratamientos avanzados para bebés con complicaciones médicas, exactamente el tipo de complicaciones que varios de sus jóvenes pacientes habían desarrollado. La conexión era impactante y nauseabunda. Al parecer, Bellamy omitía intencionadamente diagnosticar o tratar adecuadamente ciertas afecciones en bebés de familias adineradas para que éstas empeoraran hasta el punto de que padres desesperados pagaran cualquier cantidad por tratamientos especializados en las clínicas en las que tenía intereses financieros. No se trataba de una negligencia médica común, fruto de un descuido o un error involuntario. Era algo mucho más siniestro, una manipulación deliberada y calculada, diseñada para maximizar sus ganancias a costa de la salud y el sufrimiento de bebés inocentes y sus aterrorizados padres. Cuando Richard vio los documentos que sus abogados habían recopilado, sintió una furia furiosa que nunca antes había experimentado. Este hombre, este médico a quien le había confiado la vida más preciada del mundo, había permitido intencionalmente que su hija enfermara. Había ignorado los síntomas de Catherine, porque cuanto peor se pusiera Emma, más desesperados estarían los padres, más dispuestos estarían a pagar cualquier precio por tratamientos especializados que Bellamy luego podría derivar a sus propias y lucrativas clínicas. Era un plan tan enfermizo, tan fundamentalmente perverso, que Richard apenas podía procesarlo. ¿Cuántos otros bebés habían sufrido? ¿Cuántas otras familias habían sido traumatizadas innecesariamente? Y lo más aterrador de todo, ¿cuántos bebés podrían no haber sobrevivido porque el tratamiento adecuado se había retrasado deliberadamente? Los abogados asesoraron a Richard sobre sus próximos pasos. Tenían pruebas suficientes para presentar una demanda civil masiva contra Bellamy. También tenían motivos para informar sus hallazgos a las autoridades médicas estatales, lo que podría resultar en la revocación de la licencia médica de Bellamy y posibles cargos penales. Pero Richard quería más que solo justicia legal. Quería exponer públicamente a Bellamy para asegurarse de que ninguna otra familia fuera engañada por este hombre, que ningún otro bebé sufriera innecesariamente para llenar los bolsillos de un médico avaricioso. Empezó a contactar a otras familias que los investigadores habían identificado, compartiendo sus descubrimientos. Muchas de estas familias se horrorizaron al darse cuenta de que las complicaciones de salud que habían enfrentado sus bebés podrían no haber sido producto de la mala suerte o el destino,
sino el resultado de una manipulación médica deliberada. Algunas de estas familias habían perdido a sus bebés. Estos padres cargaban con la culpa y el dolor, preguntándose si podrían haber actuado de otra manera, si eran de alguna manera responsables de la muerte de sus hijos. Descubrir que un médico había puesto en peligro intencionalmente a estos niños para obtener ganancias económicas añadió un trauma casi insoportable, pero también impulsó a estas familias a actuar. Uno por uno, se unieron a la demanda contra Bellamy, y lo que comenzó como un caso individual para la familia Hawthorne, rápidamente se transformó en una demanda colectiva que involucró a docenas de familias y potencialmente a cientos de víctimas a lo largo de los años de práctica de Bellamy. Mientras tanto, Emma mejoraba lentamente en el hospital. Los antibióticos por fin empezaron a surtir efecto, la infección se estaba controlando y su pequeña hija, una luchadora, demostraba la increíble resiliencia que suelen tener los bebés. Tras 2 semanas en la UCI neonatal y otra en observación, Emma finalmente recibió el alta. El doctor Reeves había supervisado personalmente su progreso y cuando devolvió la bebé a Catherine el día del alta, ambas mujeres tenían lágrimas en los ojos. Catherine abrazó a Emma con una intensidad que provenía de lo más profundo de su corazón, ese lugar donde el miedo a perder a su bebé aún latía, incluso ahora que el peligro había pasado. Richard abrazó a su esposa e hija e hizo una promesa silenciosa. Haría todo lo posible para asegurar que Bellamy pagara por sus actos y que ninguna otra familia sufriera como la suya. Los meses siguientes fueron un torbellino de recuperación emocional y batalla legal. Emma, afortunadamente, parecía no tener secuelas duraderas de la infección. Empezó a prosperar, ganando peso, alcanzando hitos de desarrollo y convirtiéndose en una bebé feliz y sana que brindaba una alegría infinita a sus padres cada día. Pero la sombra de lo sucedido nunca desapareció del todo. Catherine desarrolló ansiedad relacionada con la salud de Emma, una ansiedad que le llevaría años de terapia para controlar. Le tomaba la temperatura compulsivamente a su hija, entraba en pánico con cada estornudo o tos, y le costaba confiar en cualquier profesional médico. Richard transformó su trauma en acción, dedicando una cantidad significativa de tiempo y recursos a la campaña para exponer a Bellamy y reformar los sistemas que le habían permitido actuar sin ser detectado durante tanto tiempo. El caso contra el Dr. Marcus Bellamy finalmente llegó a juicio 1 año y medio después de que Emma fuera hospitalizada. La cobertura mediática fue extensa. La historia de un reconocido médico que había puesto en peligro intencionalmente a bebés para obtener ganancias económicas fue lo suficientemente impactante como para captar la atención nacional. Periodistas de investigación descubrieron aún más víctimas, ampliando el alcance del caso. Expertos médicos testificaron sobre los estándares de atención que Bellamy había violado.
Expertos financieros rastrearon las conexiones entre sus inversiones en clínicas especializadas y los pacientes que había derivado a esas instalaciones. Y lo más devastador, los padres subieron al estrado uno tras otro, relatando historias de bebés enfermos, confianza traicionada y traumas duraderos. Algunos padres lloraron al describir las muertes de sus hijos, muertes que ahora entendían que podrían haber sido evitables si Bellamy hubiera brindado la atención adecuada en lugar de permitir deliberadamente que las condiciones empeoraran. Durante todo el juicio, Bellamy mantuvo una fachada de inocencia indignada. Sus abogados argumentaron que era un médico dedicado, crucificado por resultados médicos desafortunados pero involuntarios, que la conexión con las clínicas especializadas constituía, en el peor de los casos, un conflicto de intereses menor, pero no evidencia de mala conducta deliberada. Sin embargo, los fiscales construyeron un caso devastador. Demostraron patrones claros de conducta. Demostraron que Bellamy tenía conocimientos médicos más que suficientes para reconocer las afecciones que no estaba tratando adecuadamente, y establecieron un motivo financiero claro mediante la documentación de sus ganancias provenientes de las clínicas especializadas. Cuando Richard tuvo la oportunidad de testificar, miró directamente a Bellamy mientras describía los terribles días que Emma pasó en la UCI, el miedo que él y Catherine sintieron, la traición de descubrir que el médico en el que habían confiado había puesto en peligro intencionalmente a su hija. Su voz era tranquila, pero cargada de emoción contenida, mientras le decía al jurado que ninguna cantidad de dinero podría compensar lo que su familia había sufrido, pero que esperaba que el veredicto enviara un mensaje claro. Los médicos que traicionan la confianza de sus pacientes para beneficio personal rendirían cuentas. El jurado deliberó durante 3 días antes de emitir su veredicto. Culpable de múltiples cargos de negligencia médica deliberada, fraude y poner en peligro el bienestar de menores. La sala del tribunal estalló en protestas. Algunas familias lloraron de alivio, sintiendo que finalmente se había hecho justicia para sus bebés que habían sufrido o fallecido. Otras simplemente permanecieron en silencio, conmocionadas, procesando el hecho de que sus peores sospechas se habían confirmado. Bellamy, por primera vez en todo el juicio, parecía realmente conmocionado. La máscara de confianza profesional finalmente se desvaneció, revelando algo más desagradable debajo. En la sentencia, el juez no se anduvo con rodeos. Declaró que Bellamy había traicionado no solo a sus pacientes, sino a la propia profesión médica.
que se había aprovechado de la vulnerabilidad de los nuevos padres y la fragilidad de bebés inocentes solo por codicia económica. La sentencia fue severa: años de prisión y la revocación permanente de su licencia médica. Además, se llegó a un acuerdo civil cuantioso que garantizaba una compensación económica para las familias afectadas, aunque todos los involucrados sabían que ninguna cantidad de dinero podría compensar realmente lo perdido y sufrido. Para Richard y Catherine, el veredicto les brindó un respiro, pero no sanó del todo las heridas. Habían aprendido a las malas que el dinero y la reputación no garantizaban la integridad ni la competencia, que incluso profesionales aparentemente confiables podían ocultar secretos oscuros y motivaciones destructivas. La experiencia cambió radicalmente su perspectiva del mundo, volviéndolos más cautelosos, pero también más decididos a proteger no solo a Emma, sino también a otros niños vulnerables. Richard utilizó su plataforma y recursos para establecer una fundación dedicada a mejorar la supervisión médica y proteger a los pacientes de profesionales sin escrúpulos. La Fundación Emma, nombrada en honor a su hija, quien sobrevivió a la terrible experiencia de su nombre, trabajó para implementar mejores sistemas de verificación de antecedentes médicos, crear mecanismos de denuncia más sólidos para que los pacientes pudieran comunicar sus inquietudes sobre sus médicos y educar a los padres sobre cómo identificar las señales de alerta de una atención médica inadecuada. La Fundación también brindó apoyo a familias que lidiaban con casos de negligencia médica, ofreciendo recursos legales y terapia emocional. Catherine, por su parte, se convirtió en una firme defensora de la confianza en el instinto maternal. Habló con grupos de madres, compartiendo su historia y animando a otras mujeres a no desestimar sus preocupaciones cuando algo parecía ir mal con sus hijos, por muy tranquilizador que pudiera ser un médico. A menudo decía que si hubiera confiado en su instinto antes, si hubiera buscado una segunda opinión cuando su instinto le decía que algo andaba mal a pesar de las garantías de Bellamy, tal vez Emma no se habría enfermado tanto. Esta culpa materna fue algo con lo que lucharía durante años, aún sabiendo racionalmente que había actuado con base en la mejor información disponible en ese momento y que finalmente había tomado la decisión correcta de buscar otra opinión médica. Emma creció sin recordar el trauma de sus primeros meses de vida. A los 5 años, era una niña brillante y enérgica a la que le encantaba bailar, dibujar y hacer un sinfín de preguntas sobre cómo funcionaba el mundo. Sabía, como corresponde a su edad, que había estado enferma de bebé, pero no comprendía todas las circunstancias ni el lado oscuro de la historia.
Sus padres decidieron que, cuando fuera mayor, cuando realmente pudiera comprender, compartirían toda la historia con ella, no para asustarla, sino para enseñarle sobre resiliencia, sobre la importancia de cuestionar la autoridad cuando algo parece ir mal, y sobre cómo incluso de las experiencias más oscuras puede surgir un propósito y un cambio positivo. El impacto del caso Bellamy resonó mucho más allá de las familias afectadas. Expuso fallas sistémicas en la forma en que se monitoreaban y regulaban los conflictos de intereses médicos. Condujo a cambios legislativos en varios estados, implementando requisitos de divulgación más estrictos para los médicos, con intereses financieros en los centros a los que derivaban pacientes. También desencadenó conversaciones más amplias sobre la cultura en la medicina, sobre cómo la presión para maximizar las ganancias a veces podía crear incentivos perversos que iban en contra de los intereses de los pacientes. Las facultades de medicina comenzaron a incorporar más capacitación ética centrada no solo en escenarios hipotéticos, sino también en dilemas reales que enfrentaban los médicos en ejercicio. Las juntas médicas estatales reforzaron sus procesos de investigación tras las denuncias de mala conducta. Fue como lanzar una piedra al agua, creando ondas que se extendieron mucho más allá del impacto inicial. Para las demás familias que habían sido víctimas de Bellamy, el camino hacia la sanación fue largo y diverso. Algunas familias canalizaron su dolor hacia el activismo, como lo hicieron los Hawthorne. Otras buscaron privacidad y tiempo para procesar su trauma lejos de la atención pública. Algunas familias nunca se recuperaron del todo. Sus matrimonios se desmoronaron bajo el peso del dolor y la culpa. Se abandonaron carreras profesionales porque el trabajo parecía insignificante comparado con la pérdida sufrida. Para los padres que habían perdido a sus hijos, no había compensación económica ni sentencia judicial que pudiera llenar el vacío dejado. Pero muchos de estos padres encontraron consuelo al saber que, al hablar abiertamente y participar en el caso contra Bellamy, habían ayudado a evitar que otras familias sufrieran un destino similar. Había un significado, por pequeño que fuera, en transformar su tragedia personal en protección para otros. La doctora Helena Reeves, cuya intervención salvó la vida de Emma, también se convirtió en una figura central de la historia. Fue galardonada por varias organizaciones médicas por su práctica ejemplar y por tener la valentía de plantear sus inquietudes sobre el trabajo de un colega, algo que los médicos a menudo dudan en hacer debido a la cultura profesional y al miedo a las repercusiones. Utilizó su prestigiosa plataforma para abogar por una cultura médica donde cuestionar las decisiones de los colegas no se considerara una deslealtad, sino un elemento esencial para garantizar una atención de calidad al paciente. Afirmaba con frecuencia en entrevistas que los médicos son humanos y cometen errores, y que la mejor protección contra esos errores era contar con sistemas donde varios pares de ojos revisaran los casos complejos y donde se fomentaran las segundas opiniones en lugar de desalentarlas.
Su práctica profesional creció significativamente después del caso, y los padres la buscaban específicamente por su reputación de priorizar el bienestar del paciente por encima de cualquier otra consideración. Pero se mantuvo firme, trabajando largas horas y tratando a cada niño que entraba en su consultorio con la misma atención que le había mostrado a Emma. Años después, cuando Emma era preadolescente y Catherine finalmente sintió que era hora de contarle a su hija la historia completa de lo que había sucedido cuando era bebé, se sentaron juntas una tarde soleada en el jardín de su casa. Catherine eligió sus palabras con cuidado, queriendo ser honesta, pero no traumatizante, queriendo que Emma comprendiera sin cargar con el peso de algo que no era su responsabilidad. Relató cómo Emma había enfermado, cómo el primer médico no la había ayudado como debía, cómo otro médico le había salvado la vida y cómo esto había llevado a sus padres a luchar para asegurar que otros bebés estuvieran protegidos. Emma escuchó con la seriedad que a veces muestran los niños cuando se dan cuenta de que algo realmente importante está siendo compartido. Cuando Catherine terminó, Emma guardó silencio por un largo momento antes de preguntar si alguna vez podría conocer al Dr. Reeves, el médico que le había salvado la vida. Catherine sonrió entre lágrimas y prometió que arreglarían las cosas. El encuentro entre Emma y el Dr. Reeves, unos meses después, estuvo cargado de emociones. El doctor Reeves, ahora con más canas pero la misma sonrisa cálida, abrazó a Emma y le dijo que se había convertido en una hermosa joven. Emma, normalmente habladora, se mostró inusualmente tímida al principio, abrumada por la gravedad de conocer a la persona a quien sus padres atribuían su salvación. Pero el doctor Reeves tenía una forma de hacer que los niños se sintieran cómodos. Y pronto Emma le hacía sus típicas preguntas interminables sobre cómo funcionaba la medicina. ¿Qué hacía el doctor? Reeves todo el día, y si ser médico era tan genial como parecía en los programas de televisión. El doctor Reeves respondió a cada pregunta con paciencia y entusiasmo, y al final de la visita, Emma declaró que tal vez quisiera ser médico cuando fuera mayor, un médico que realmente ayudara a las personas como lo hacía el doctor Reeves. Catherine y Richard intercambiaron una mirada, uno de esos momentos de comunicación silenciosa que desarrollan las parejas que han pasado por pruebas, donde se dicen volúmenes sin palabras. Si algo bueno pudiera surgir de toda la oscuridad que habían enfrentado, si su hija se inspirara a dedicar su vida a ayudar a los demás gracias a ello, tal vez habría algún tipo de redención en el camino que se habían visto obligados a recorrer. El legado del caso Bellamy continuó desarrollándose durante años. Ocasionalmente, se publicaban nuevos artículos que revisaban el caso, a menudo cuando surgía algún desarrollo relacionado. Un nuevo caso de negligencia médica con paralelismos, una nueva ley aprobada que había sido influenciada por las revelaciones del juicio. Richard siempre aceptaba ser entrevistado para estos artículos porque sentía que era importante mantener la historia en la conciencia pública.
Nunca quería que la gente olvidara. Nunca quería que la vigilancia flaqueara. Pero también estaba cansado de ser definido por ese capítulo de su vida. Había construido un imperio empresarial, establecido una fundación impactante, criado a una hija maravillosa, y aún así, a menudo sentía que siempre sería recordado principalmente como el padre que desenmascaró al médico corrupto. No es que se arrepintiera, exactamente. Fue un trabajo importante. Había cambiado vidas. Pero había una complejidad en cómo el trauma se convertía en identidad, en cómo una crisis podía definirte de maneras que nunca elegirías. Catherine también lidiaba con esta tensión. Agradecía cada día que Emma hubiera sobrevivido, que hubieran encontrado al Dr. Reeves a tiempo, que se hubiera hecho justicia. Pero también anhelaba volver a ser la persona que era antes de que todo esto sucediera, antes de que la ansiedad se convirtiera en su compañera constante, antes de que la confianza se convirtiera en algo que otorgaba con tanto cuidado. La terapia la ayudó, el tiempo la ayudó, ver a Emma prosperar la ayudó más que cualquier otra cosa. Pero aún había noches en las que Catherine se despertaba presa del pánico, con el corazón acelerado, convencida de haber oído llorar a Emma, incluso ahora que su hija tenía casi 10 años, y dormía plácidamente en la habitación de al lado. El trauma dejaba marcas que se desvanecían, pero nunca desaparecían por completo. Y había algo en lo que eso estaba bien, pensó Catherine. Esas marcas te recordaban lo que importaba, lo preciosa que era la vida, lo rápido que podían cambiar las cosas. Te hacían más compasiva con los demás que sufrían porque entendías de forma visceral y personal lo que era enfrentarse a la posibilidad de perderlo todo. Las cicatrices te cambiaban, pero no necesariamente para peor. Simplemente te cambiaban, más profundamente, más consciente tanto de la fragilidad como de la resiliencia de la existencia humana. Para Emma, crecer conociendo su historia la convirtió en una niña inusualmente empática. Era la primera en notar cuando un compañero de clase estaba molesto, la primera en ofrecer ayuda cuando alguien tenía dificultades. Sus maestros comentaban que parecía tener una madurez emocional más allá de su edad, una sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno que no era típica en niños de su edad. Richard y Catherine a veces se preocupaban de que quizás lo hubieran compartido demasiado pronto, de que quizás hubieran puesto una gran carga sobre los hombros de los jóvenes. Pero cuando hablaban con Emma al respecto, ella insistía en que la alegraba saberlo, que la hacía sentir que su vida tenía un propósito, que estaba aquí por una razón. Había una sabiduría en ello que trascendía su edad, una comprensión de que se podía encontrar significado incluso en las circunstancias más difíciles. La fundación que Richard había fundado continuó creciendo y expandiendo su impacto. Además de su labor en la supervisión médica y la defensa de los pacientes, comenzaron a financiar la investigación sobre infecciones neonatales, trabajando para mejorar los protocolos de diagnóstico y tratamiento para garantizar que los bebés recibieran la atención adecuada con mayor rapidez.
Establecieron becas para estudiantes de medicina de comunidades marginadas que demostraran un compromiso con la atención ética al paciente. Crearon un sistema de denuncia en línea donde los pacientes podían denunciar anónimamente sus inquietudes sobre sus médicos. El personal de la fundación revisaba los informes y cuando correspondía, los remitía a las autoridades competentes. Fue un trabajo que salvó vidas, un trabajo que importaba, un trabajo que dio sentido al trauma que había sufrido la familia Hawthorne. Bellamy, mientras cumplía su condena, se convirtió en una figura prácticamente olvidada, salvo cuando su caso se citaba en debates sobre ética médica o se usaba como ejemplo en cursos de derecho médico. A lo largo de los años, se escribieron algunos artículos de interés humano sobre él, con periodistas que intentaban comprender cómo alguien con tanto talento y oportunidades había elegido un camino tan destructivo. Los psicólogos han especulado sobre el narcisismo, la desconexión moral y cómo la ambición y la codicia pueden corromper incluso a quienes ejercen profesiones dedicadas a ayudar a los demás. Pero, al final, no hubo una respuesta satisfactoria al porqué. Algunas personas toman decisiones terribles. Algunas personas anteponen su propio beneficio al bienestar ajeno, incluso al de bebés indefensos. Intentar encontrar una comprensión psicológica profunda de esto a veces equivalía a otorgar demasiada dignidad a decisiones fundamentalmente egoístas y destructivas. Lo que importaba más eran los sistemas implementados para evitar que estas personas causaran daño y la vigilancia que se mantenía para detectarlas cuando lo hacían. Con el paso de los años y el crecimiento de Emma, la historia de sus primeros meses de vida se convirtió en parte de la narrativa familiar, contada una y otra vez, cada vez refinando ciertas partes y enfatizando otras según el público y el propósito. Cuando Emma tenía 16 años y comenzaba a considerar seriamente la universidad y lo que quería hacer con su vida, les pidió a sus padres que compartieran todos los detalles que podrían haber ocultado a la hija menor. Richard y Catherine intercambiaron miradas, esa comunicación silenciosa de nuevo, antes de aceptar. Pasaron una noche entera hablando, sin escatimar detalles sobre lo aterrador que había sido, sobre la ira y la traición que sintieron, sobre el largo proceso de sanación. Emma lo escuchó todo, a veces haciendo preguntas, a veces llorando en silencio por todo lo que sus padres habían pasado, por todos los bebés que habían sufrido o muerto. Cuando finalmente terminaron, era bien pasada la medianoche. Emma abrazó a sus padres con fuerza y les dio las gracias no solo por salvarla, sino por transformar algo tan terrible en algo significativo a través de su trabajo con la fundación y su defensa. Dijo que estaba orgullosa de ser su hija, orgullosa del trabajo que hacían y que esperaba encontrar maneras de continuar ese legado en su propia vida.
Poco después de esa conversación, Emma se ofreció como voluntaria en la fundación que llevaba su nombre. Empezó con tareas sencillas, ayudando con la organización de archivos y la entrada de datos, pero rápidamente pasó a trabajos más sustanciales. Ayudó a redactar contenido para el sitio web de la fundación, compartió sobre su trabajo en redes sociales y con el tiempo empezó a hablar en eventos de recaudación de fondos, compartiendo su propia perspectiva como alguien que había sido salvada por el tipo de defensa sistémica que representaba la fundación. Había poder en su historia, poder en el hecho de que ella era evidencia viviente de por qué el trabajo importaba. Cuando los donantes podían ver a Emma, vibrante, saludable y apasionada por la misión, era imposible para ellos no sentirse motivados a contribuir, para ayudar a asegurar que otros niños tuvieran la oportunidad de crecer y prosperar como ella. En la familia Hawthorne, todos comprendían que habían tenido suerte y mala suerte a la vez. Mala suerte por haberse cruzado con Bellamy, suerte por haber tenido los recursos para buscar una segunda opinión y luchar por la justicia, suerte por la fortaleza de Emma para sobrevivir a la terrible experiencia que nunca debió haber enfrentado. No lo daban por sentado. La experiencia les había hecho profundamente conscientes del privilegio, de cómo su dinero y sus conexiones les habían brindado opciones que muchas familias nunca tendrían. Esto influyó en el trabajo de la fundación, asegurando que los recursos y el apoyo se dirigieran no solo a las familias adineradas, sino especialmente a las de comunidades marginadas que a menudo se enfrentaban no solo a posibles negligencias médicas, sino también a la simple falta de acceso a una atención médica de calidad. Era un intento de usar su privilegio en beneficio de los demás, para asegurar que la protección que finalmente habían conseguido para Emma se extendiera lo más ampliamente posible. Al acercarse el 20º aniversario del incidente, Richard y Catherine discutieron si celebrar algún tipo de conmemoración o evento público. Parecía extraño llamar aniversario a algo tan traumático, pero también parecía importante conmemorar cuántas décadas habían pasado, cuánto había cambiado, cuántas vidas se habían visto impactadas por el trabajo que emergió de esa oscuridad. Decidieron organizar una gala para recaudar fondos, invitando a todas las familias que habían formado parte del caso original contra Bellamy, a los médicos que se habían convertido en defensores de la reforma,
A los legisladores que habían patrocinado leyes como resultado de las revelaciones y a cualquier otra persona cuya vida hubiera sido tocada por la historia. Emma, ahora de 20 años y estudiante de medicina, ayudó a planificar el evento. Insistió en que no debía ser sombrío ni pesado, sino más bien una celebración de la resiliencia, de la supervivencia, del cambio sistémico logrado. La gala fue hermosa, celebrada en un elegante salón decorado con fotos de todos los niños que se habían visto afectados por el caso Bellamy, bebés que habían crecido, algunos tristemente memorizados en fotos que nunca envejecerían. Hubo discursos de sobrevivientes, padres, médicos y abogados que habían luchado en el caso original. Hubo risas y lágrimas, reencuentros entre familias que no se habían visto en años, pero que permanecerían eternamente unidas por experiencias compartidas. Y había esperanza, tangible y real, en la sala. Esperanza de que los sistemas hubieran mejorado, de que las futuras generaciones de niños estarían más seguras gracias al trabajo de todos los presentes. Cuando le llegó el turno a Emma, subió al podio con la confianza que emanaba de saber exactamente quién era y qué representaba. Miró la sala llena de personas cuyas vidas habían sido moldeadas por el mismo evento que casi acabó con la suya incluso antes de que comenzara, y habló con una pasión y una articulación que hicieron llorar de orgullo a sus padres. Habló de no recordar haber estado enferma, pero llevar la historia como parte de su identidad, de cómo la había guiado en su decisión de ser médica, de su determinación de honrar a todos los bebés que no sobrevivieron, siendo el tipo de médica que siempre priorizaría el bienestar del paciente por encima de cualquier otra consideración. Habló de su compromiso de continuar la labor que sus padres habían iniciado, de garantizar que la vigilancia nunca flaqueara, que los sistemas se mantuvieran fuertes, que ningún niño sufriera innecesariamente por la avaricia o la negligencia de un médico. Habló de la comunidad y el apoyo, de cómo todos en esa sala habían transformado el trauma en acción, el dolor en propósito, y agradeció a todos por su valentía, su apoyo, su negativa a dejar que la oscuridad triunfara. Al terminar, la ovación de pie duró varios minutos. No fue un simple aplauso cortés, sino algo más profundo. Una liberación colectiva de emociones, un reconocimiento de experiencias y esperanzas compartidas. Catherine y Richard subieron al escenario para abrazar a su hija. Los tres permanecieron juntos como un símbolo viviente de todo lo que el evento representaba: supervivencia, justicia, amor y la capacidad de la familia y la comunidad para transformar incluso las circunstancias más terribles en un legado de cambio positivo. En los años posteriores a la gala, la Fundación Emma continuó su labor, impactando miles de vidas.
Emma se graduó de medicina con las mejores calificaciones de su clase y comenzó su residencia en pediatría, llevando consigo todas las lecciones que su familia había aprendido. Richard y Catherine, ahora abuelos tras el nacimiento de Emma, encontraron paz en la continuidad de la vida, en el hecho de que el trauma había creado conciencia y propósito, pero no había definido completamente su existencia. Eran más que la historia de su encuentro con Bellamy. Eran una familia que había amado, luchado, sobrevivido y prosperado. Y cuando la gente les preguntaba, como hacían ocasionalmente, si lamentaban lo sucedido, su respuesta siempre era matizada. Lamentaban el sufrimiento. Lamentaban que cualquier familia hubiera pasado por lo que ellos vivieron. Lamentaban las vidas perdidas. Pero no lamentaban en quienes se habían convertido gracias a ello. No lamentaban el trabajo que surgió de la experiencia. No lamentaban la conciencia y la empatía que ahora albergaban. El trauma los había cambiado, pero también les había revelado fortalezas que quizá nunca supieron poseer. Y al final, no se trataba de gratitud por la oscuridad, sino de reconocer que se puede encontrar luz incluso en los lugares más oscuros, que se puede crear significado a partir del sufrimiento, y que el amor y la determinación pueden transformar la victimización en autonomía. La historia de la hija de 2 meses del millonario y el oscuro secreto del médico se convirtió en algo más que una simple historia de traición médica. Se convirtió en una historia sobre la resiliencia familiar, sobre la importancia de confiar en los instintos, sobre la vigilancia y la responsabilidad sistémicas. Se convirtió en una advertencia sobre cómo incluso profesionales aparentemente confiables pueden ocultar motivaciones destructivas. Y se convirtió finalmente en una historia de esperanza, de cómo las personas decididas pueden generar cambios significativos, de cómo el trauma puede transformarse en un legado de protección para los demás, de cómo el amor puede resistir incluso las pruebas más terribles. Si alguna vez has experimentado algo que haya debilitado tu confianza en los sistemas que te rodean, deja un comentario compartiendo tu historia. Si esta narrativa te resonó, considera suscribirte para recibir más historias de resiliencia y transformación. Y si crees en la importancia de responsabilizar a los profesionales y proteger a las personas vulnerables, dale a me gusta a esta publicación para ayudar a difundir el mensaje. Juntos, compartiendo historias y manteniéndonos alerta, podemos crear un mundo donde ningún niño sufra innecesariamente, donde la confianza en los profesionales médicos siempre esté justificada
y donde las familias puedan celebrar los milagros de las nuevas vidas sin temor a que quienes los cuidan tengan segundas intenciones.